Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y listos para comenzar con nuestra clase de Antiguo Testamento y sus enseñanzas. Terminamos con el libro de Génesis, terminamos hablando del león de la tribu de Judá y hoy vamos a comenzar con el libro de Éxodo. ¿Están listos? ¿Les parece si hacemos una pausa y te invito a que me acompañes en una oración para poder transicionar? Seguramente estabas haciendo otra cosa, estabas en una plática, la semana ha traído sus propias presiones y afanes y quiero invitarte a que juntos podamos transicionar y entrar este tiempo de meditación en la palabra. Así que Padre, aquí nos presentamos delante de ti. Te entregamos todo y a todos. Nos ponemos a tus pies. No nos aferramos a nada más que a ti. Abre nuestros ojos, abre nuestros sentidos. Permítenos verte, permítenos sentirte, escucharte. Permítenos, Señor, poder profundizar en unidad contigo, en unión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues comencemos. Si traes tu Biblia, espero que sí, ábrela en Éxodo. Vamos a estar estudiando Éxodo. Y Éxodo es el nombre que tienen todas las traducciones modernas en español basadas del latín y podemos sacarla, proviene de la Septuaginta, pero su nombre en hebreo y su nombre original es Shemot, que significa nombres. Cuando digo original no significa que esto sea falso, es importante recordar. Pero también es importante recordar la historia de nuestros libros. Los primeros 5 libros de la Biblia, de hecho, casi todo el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Por lo tanto, cuando digo sus nombres originales, me refiero al nombre con el cual es conocido en la tradición hebrea, en la tradición judía, con estos nombres. Y los nombres no son como en nuestro caso, Éxodo, es porque habla del éxodo de Israel y son más temáticos. La mayoría de los nombres vienen porque es la primera palabra o la primera idea en el texto. Así que, si te das cuenta, el versículo 1 dice, estos son los nombres, estos son los Shemot, y de ahí lleva la palabra Shemot. De ahí viene el nombre. ¿Cuál es el versículo clave de este libro? Creo que es Éxodo 20, versículo 2, que dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y por eso lo conectamos con Éxodo. Es una liberación. Si tuviera que resumirlo, Éxodo habla acerca de Dios es fiel a Abraham y acerca de la liberación de Israel. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto con nosotros. Así que, acompáñame. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Ve lo que dice. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Pausemos aquí. Éxodo comienza haciendo una declaración que un libro antes, en Génesis, era una promesa. Quiero que podamos ver esta conexión. La realidad de Éxodo es parte del cumplimiento de lo que veíamos en Génesis. Recuérdalo. Abraham está teniendo, cuando todavía su nombre era Abraham, está teniendo esta crisis de decir, pero no tengo hijos. Y Dios le dice, vas a tener descendencia, vas a tener descendencia y vas a tener descendencia. Y esta promesa, él se agarra a ella y dice, va, pero recordemos, no la ha visto. Sus ojos no la han visto. Va a tomar a su generación siguiente, a su generación siguiente y hasta la generación de Jacob, de Israel y sus generaciones.
que vemos que esto que se convierten en una multitud, tal como se le había prometido en Génesis 3, haré de ti una gran nación. En otra ocasión le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo o con la arena del mar. Éxodo 1, es fácil perdernos esto. Esta es la conexión que une ambos libros, una de las conexiones. La realidad del inicio de Éxodo es parte del cumplimiento de lo que en Génesis se estaba prometiendo. Es importante que veamos esto. ¿Por qué? Recordemos, estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios es fundamental para nuestra fe. Porque nuestra fe depende de un Dios que puede ser confiado. De un Dios que cuando promete algo, lo cumple y es digno de confianza. Así que no quería entrar a ningún otro tema de Éxodo sin poder hacer esta conexión y ver cómo, piénsalo, Abraham soñaba con esto. Abraham soñaba con cómo se verían esa multitud de descendencia. Y aquí es la norma, es la realidad. Voy a profundizar en esto un poquito, vamos a salir de notas. Piénsalo, en la ciudad donde estás viviendo, en la ciudad donde estás viviendo, en la congregación en la que estás y en sus alrededores. La realidad del evangelio que hoy se vive en tu ciudad era el sueño de algunas personas hace unas generaciones. Sí, con todos los problemas que haya, porque estoy convencido de que no es perfecta tu realidad eclesiástica o de la ciudad. Sin embargo, por un momento detente y piénsalo y velo de esta manera. La realidad que hoy vivimos era un sueño. Era un sueño hace unas generaciones pasadas. El otro día estaba teniendo una conversación con unas personas y estábamos hablando y había diferentes denominaciones y había incluso diferentes corrientes dentro del mismo cristianismo y estábamos hablando de las cosas que tenemos en común y trabajar y algunas diferencias y a veces las diferencias se sienten tantas que parece que dices, híjole, la casa nunca ha estado más dividida como ahorita. Y en eso alguien dijo, a ver, es importante recordar que hace unas generaciones estos dos grupos estaban matando uno al otro. Matando, no simbólicamente. Se estaban persiguiendo, matando. Hoy simplemente estamos discutiendo. Esto era un sueño hace unas generaciones. Así que esto es un punto tan hermoso de poder recordar de la fidelidad de nuestro Dios. El que promete, lo cumple y el que puede ver su cumplimiento aun cuando toma varias generaciones. Avancemos. Éxodo 2 nos habla del nacimiento de un personaje que va a caracterizar todo este libro. Moisés. Su nombre en hebreo es Moshe. Moisés. Que conoce su historia. No me voy a meter en los detalles de cómo nace, cómo es dado en el río, cómo la hija del faraón lo encuentra, cómo es criado dentro del palacio. Hebreos 11 habla de eso y de cómo no consideró las riquezas del faraón como algo que aferrarse, sino que prefirió los sufrimientos del Mesías de Cristo como algo que aferrarse. Moisés va a ser un personaje tan clave, no nada más para el libro de Éxodo, para el resto de las escrituras. Podemos encontrar tantos paralelos con Jesús en la persona de Moisés. En una ocasión lo decía, y estoy seguro que debe haber contenido de esto, pero podrías hacer libros, plural, completos, nada más de ver los puntos de conexión que tiene. Piénsalo, hagamos un ejercicio breve. Cuando nace, hay un edicto de muerte. ¿Te parece similar? Cuando Jesús nace, hay un edicto de muerte. Tiene que salir. Y tiene que salir y entra al palacio de Egipto. Cuando Jesús nace, tiene que salir y viajan a Egipto. Crece en una dinámica completamente diferente a la de él. Jesús al encarnar, otra vez, los puntos de conexión son demasiados. Dice que se despojó por completo.
toma forma de hombre. Y cuando digo se despojó completo, no estoy diciendo que dejó de ser Dios, es completamente Dios y es completamente hombre. Pero entra en esta dinámica sujeto a autoridad, el creador de los cielos y la tierra, sujeto a la autoridad de su padre y madre. Esto es para profundizar muchísimo tiempo. La manera en que guía, llega un momento en que Moisés incluso lo va a decir explícitamente. Viene alguien como yo, pero mayor a mí. A él escúchenlo, a él síganlo. Te invito a que tengas esto como una nota cuando estés leyendo Éxodo. Y que puedas empezar a ver, ¡oh! Esto suena como Jesús. La manera en que dirige, la manera en que reina, la manera en que intercede, la manera que es sacerdote, pero la manera que funge como rey, aunque todavía no es una figura de rey, pero la manera en que hace estas dinámicas, la mansedumbre. ¿Sabías que Moisés, el único hombre, aparte de Jesús, que la Biblia llama manso? Piénsalo. Dios le llama un hombre manso. ¿Y cuándo lo llama así? Cuando su hermana está murmurando, cuando, si es Miriam, está murmurando y los escucha y Moisés intercede por ellos, porque les da, Dios al escucharlos, les da lepra y Moisés intercede. Dice, es el corazón manso. Y Jesús casi no se describe a sí mismo, pero cuando se describió en una ocasión, y lo tenemos en la Biblia, dice, yo soy manso y humilde. Así que es increíble lo que podemos ver en estas conexiones. Ten esto como punto de referencia. ¿Cómo puedo ver a Jesús en Moisés? Como una sombra, como una figura. Finalmente llegamos al capítulo 3. Este es de mis favoritos. Moisés. ¿Cómo dice tu Biblia? Normalmente las Biblias tienen un subtítulo en los capítulos. Y quiero hacer una nota de estos subtítulos. Estos subtítulos son de tu editorial. Dependiendo de qué estés leyendo. Normalmente yo cargo conmigo una Reina Valera. En esta ocasión tengo aquí una Nueva Biblia de las Américas, NTV. Puedes usar muchísimas. Esa es la editorial. Y la editorial tiene ciertas libertades, pero no tiene la facultad de modificar el texto bíblico, aunque sí de traducirlo, pero no de modificarlo. Pero los subtítulos no vienen en los textos originales. Ningún texto original contiene ni subtítulos, ni siquiera los numeritos que nosotros tenemos. Esos fueron añadidos mucho después para poder facilitar nuestro estudio. Hoy te puedo decir rápidamente, vete a Éxodo capítulo 3, versículo 5 y ¡pum! Nos vamos a tardar unos segundos. Antes no teníamos eso, simplemente eran rollos y tenías que ir a buscar en dónde estaba. Ahora, esto trae ciertas ventajas. Cuando estás leyendo algo, tu mente no te para cuando acaba el 2. ¿No te ha pasado que estás leyendo la Biblia, acabas el 2 y dices, perfecto, ahí me voy a detener? Porque mañana me toca el 3. Y cuando llegas al 3, entras al 3 como si fuera otro libro, otro texto. En el contexto original, alguien lo hubiera estado leyendo y no sabe que ahí termina. Simplemente continúa. Y esos puntos de conexión, otra vez, la continuidad, esta palabra me la van a escuchar a lo largo de todo el curso. La continuidad de las escrituras es vital. En el momento en que empezamos a fragmentar las escrituras, empieza a perder coherencia. Y de repente acabamos con mensajes que dice, ¿y cómo sacó esa enseñanza? Empezamos a fragmentar, hasta que de repente acabamos con una enseñanza que dice, ¿salió la Biblia? Pues sí, pero una Biblia súper fragmentada. Ahora, capítulo 3. ¿Qué subtítulo tiene tu Biblia? He escuchado muchísimos. El mío, esta traducción particular, Nueva Biblia de las Américas, Moisés y la zarza ardiendo. Otras dicen, Moisés se encuentra con Dios. Otras dicen, muchísimas. Me encantaría poder estarte escuchando y ver qué dice tu Biblia. Ahora, recordemos, eso no es parte de la Biblia. A veces ayudan, a veces estorban. En mi caso particular, Moisés y la zarza ardiendo, yo agarraría mi pluma y le hago así. ¡No! No es grave.
No tienes que arrancar la página de tu Biblia, tranquilo. Pero Moisés no va a tener un encuentro con una zarza. Moisés va a tener un encuentro con Dios, que resulta que está presentándose a través de una zarza encendida. Pero el encuentro no es con una zarza, sino es con Dios. Ven, acompáñame. Capítulo 3, versículo 1 dice, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Pausa. Llegó a Sinaí, lo que vamos a conocer como Sinaí. Y versículo 2 dice, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego. Imagínatelo, o sea, prende tu imaginación. Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Así que solamente con el versículo 2 podemos modificar el subtítulo, ¿no? No tiene un encuentro con un árbol, con una zarza, sino con el ángel del Señor que se aparece cubierto con fuego sobre una zarza. Dice, al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Marca eso y ahorita te digo por qué. La zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Aquí ya se completa por completo el caso. Se completa por completo, perdón la redundancia. Aquí se completa, se sella el caso porque el subtítulo no debe ser Moisés se encuentra con la zarza. Ya vimos que se encuentra con el ángel del Señor. Por eso me ven que hago esto, márquelo. El ángel del Señor, versículo 4 dice, cuando el Señor, la palabra Señor está toda en mayúsculas. Es porque la palabra en el original es el tetragrama, que es la palabra de Dios, el nombre de Dios que no se pronuncia. Por lo tanto, normalmente se traduce como Señor, todo en mayúsculas, o Adonai. Algunas traducciones como Reina Valera lo van a decir Jehová, pero es esa que es Yud He Vav He, que puede traducirse de diferentes maneras. Pero tenemos el ángel del Señor, Adonai, Jehová y Dios. Te voy a regresar a por qué estos tres son importantes. Lo llamó diciéndole, Moshe, Moshe, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Pausa. Creo que no tenemos ya suficiente para meditar ahí. Moisés se encuentra con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si no me crees, leerlo en el versículo 6. Dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto es muy importante. No es el Dios. No es el ser potente, creador de la tierra. Dios se define. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto es muy importante. Dios no es el Dios de Abraham, de Ismael y de Saúl. Dios no es el Dios de los medianitas. Dios no es el Dios de los cananeos. Dios no es el Dios que hoy podemos decir tan confiadamente. Sal a la calle y dile a alguien, Dios te bendiga. No genera mucho problema, pero en el momento en que le pones nombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga. Aparte que te vas a escuchar un poco raro. Y la gente va a decir, wow, ese sí que fue una gran bendición. O si llegas con alguien y le dices que el Dios de Israel te bendiga, va a ser, espérame, y más con las polémicas políticas. Que Jesús te bendiga. Créeme, vas a generar una diferencia. Que el poder de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga. Eso va a ser algo más familiar para algunos. Creo que hasta vas a generar que algunos se identifiquen. Pero puedes ver cómo cuando se identifica, de repente ya no estamos hablando de un ente supremo. Estamos hablando de uno en particular. El Dios creador de los cielos, de la tierra, de lo visible y de lo invisible, tiene un nombre y se identifica a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se le va a aparecer a Moisés. Y esto es muy, muy importante. Se le aparece
Y aquí nos abre una ventana en el Antiguo Testamento que va a hacer que el Antiguo Testamento se vuelva súper interesante para ti. El concepto del ángel del Señor. Porque cuando tú escuchas un ángel, literal, la palabra ángel significa un mensajero. Por lo tanto, normalmente me lo imagino que es un ángel. Nada más que hay un problema. El ángel del Señor, si tú te vas a ver las diferentes menciones que hay del ángel del Señor a lo largo del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que es diferente a ángeles del Señor o un ángel. ¿Y cuál es la diferencia? Un ángel, a lo largo de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, puede tener mucho poder, puede tener mucha autoridad, puede tener prácticamente todo, pero hay una cosa que nunca, nunca, nunca va a hacer. Permitir que le adoren. Esto es clave. Un ángel, al día de hoy, puede hacer muchísimas cosas, pero jamás va a permitir que le adoren. ¿Te acuerdas cuando Juan en Apocalipsis está teniendo esta revelación y cae postrado y empieza a adorarlo? ¿Y qué hace el ángel? Extiende su mano y le dice, levántate, soy simplemente un colega junto contigo. Nunca va a permitir. Pero vamos a ver que aquí el ángel del Señor se empieza a usar intercambiablemente con Adonai, Jehová, y con Dios. Y le va a empezar a decir, yo soy el Dios de tu padre. Quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Moisés? Dice que cae en tierra. Cae en tierra, se postra, reconoce que está delante de la presencia de Dios y dice, me va a morir. Se acabó. Pero no, no muere. Pero está teniendo un encuentro con Dios mismo. ¿A qué me refiero? ¿A dónde voy con todo esto? El ángel del Señor, y podemos ver varios encuentros y los vamos a mencionar. Así como en la zarza, otro buen momento es cuando Abraham, en Génesis, dice que llegan 3 hombres y también les sirve y les da de comer y tiene un encuentro. ¿Con quién comió Abraham? Cuando va a encontrarse con Sinaí y recibe las tablas del pacto, va a haber varios encuentros donde va a aparecer el ángel del Señor. Y de maneras asombrosas, como con los padres de Sansón, va a tener un encuentro donde ellos están pensando que están teniendo un encuentro con alguien común, incluso con los padres de Sansón piensan que es simplemente un profeta o algo así, hasta que finalmente les dicen, vayan a traer pan y vayan a traer esto, y cuando regresan, ponen la comida en la piedra, extiende su vara y en el momento en que la toca se prende fuego y se va con el fuego. Y ahí se abren sus ojos y dice, oh no, estamos en la presencia de Dios mismo. Entre este peso de gloria. Así que esto es muy importante porque muchas veces lo único que hacemos con el Antiguo Testamento es ¿dónde están las sombras de Jesús? Como si Jesús estuviera guardado en el closet esperando a que llegue Mateo capítulo 1, versículo 1. La Trinidad no funciona así. Dios es uno en Padre, Hijo y Espíritu Santo y los tres en todo tiempo han estado operando. En todo tiempo. No hay un momento en la historia en donde el padre está operando, los otros dos están guardados en la casita, jugando ajedrez, esperando su momento. No, no, no. En todo momento. Y vamos a ver que Jesús no solamente está siendo representado simbólicamente, sino que está actuando. El verbo preencarnado está actuando en este lugar. Despacio, dejo que eso se dijera tantito. ¿Quién comió con Abraham? No me quiero adelantar, pero ¿quién escribió? Dice que las tablas del pacto, los 10 mandamientos, Dios mismo los escribió con su dedo. ¿Qué dedo? ¿Qué dedo? ¿El Padre? ¿Qué dedo? Solo hay uno. Solo hay uno. Jesús preencarnado lo puedes encontrar en las Escrituras una y otra vez. Una y otra vez. Claro, en la encarnación.
ya no está en velos, ya no tiene que cubrirse con fuego, ya no está, hay una columna de humo, entra completamente. Y por eso Hebreos dice, en otros tiempos Dios ha hablado de muchas maneras, pero hoy nos habla a través de su Hijo Jesús, el Mesías. La revelación, la gloria queda expuesta por completo. Sin embargo, Jesús ha estado en acción desde el principio, creando, sosteniendo y redimiendo su creación. Y en este encuentro de la zarza, Dios mismo le dice, es momento de regresar a Egipto, porque he escuchado la angustia, el dolor de mi pueblo. Otra vez, me has escuchado decir muchas veces que esto es importante, todo esto es importante, por eso estamos dedicándole tiempo y hablando de esto. Pero otra vez, por la importancia que encontramos en esto, es porque nos ayuda a darle continuidad. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, le dijo, tú morirás en paz en esta tierra. Sin embargo, tus generaciones estarán esclavizadas por 400 años, pero no te preocupes, yo los liberaré. Y han pasado 400 años. Y el pueblo ya es una nación. Ya esa parte de la promesa se está cumpliendo, pero también la parte de que están esclavizados se está cumpliendo y han sido 400 años. Quiero que te imagines el dolor, las angustias. Dice que el clamor de su pueblo ha llegado hasta sus oídos y el tiempo ha llegado para hacer juicio. Así que llama a Moisés y le dice, Moisés, es tiempo de actuar. Moisés, es tiempo de actuar, es tiempo de hacer. Sabemos que hay toda una interacción increíble donde él se siente y dice, no, 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 pero yo no, escogí a otro y hay toda una interacción. Pero perdón, este es el momento de actuar. Quiero poner pausa a la narrativa para poder profundizar. ¿Se acuerdan que les dije que marcaran cuando dice, y la zarza estaba encendida, pero no se consumía? Versículo 2. Dice, la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. En latín, y este es un lema que puedes encontrar en muchísimos movimientos históricos, es ardet ne consumitur. Ardía, pero no se consumía. ¿A qué se refiere? Porque esto es importante. Si yo te hiciera una pregunta, ¿cómo Dios se relaciona con el mundo? ¿Cómo se relaciona Dios con su creación? Podríamos hablar de esto por mucho tiempo, pero quiero darte la respuesta. De manera no competitiva. Dios no tiene que competir con su creación. Voy a ponerte un ejemplo de lo más simple. Yo estoy en esta silla. Para Dios venir y llenar esta silla con su presencia, no me tengo que parar. Es la explicación más simple que te puedo poner. Sin embargo, tú, si quisieras venir y sentarte en esta silla, yo me tengo que desplazar. Yo me desplazo y tú tomas mi lugar. Tú me reemplazas. Tiene que haber un desplazamiento y un reemplazo. No pueden compartir dos espacios en el mismo lugar. Pero Dios no se relaciona con su creación de manera competitiva. ¿Por qué? Aquí es donde podemos meternos un poquito a filosofía. Aquellos que les gusta filosofía, vamos a filosofar un momento. ¿Por qué? Porque Dios es esencia misma. ¿A qué me refiero con Dios es esencia misma? Todas las cosas creadas, absolutamente todas las cosas creadas son dependientes de otra cosa creada. Todas. El hecho de que yo pueda estar aquí hablando es dependiente de muchos factores que están sucediendo. Pero Dios mismo no depende de nada. Él no necesita que los niveles de oxígeno estén adecuados. Él no necesita que la temperatura esté adecuada. No hay algo que a Él perdón, lo ate. ¿Por qué? Porque Él es esencia misma. Y esa esencia misma es que todos los seres recibimos vida y nos sostiene. Así que cuando decimos ardía pero no consumía, esto es importante porque que Dios llene tu vida y encienda tu corazón y el mío no significa que tiene que deshacerse de ti. Y esto es muy revelador, por lo menos fue para mí cuando llegué a la fe. Yo llegué a los 25 años, así que ya había mucho
mucho bagaje que limpiar, muchas mentiras que estaban arraigadas. Y una de ellas, y lo sentía, me acuerdo, los primeros 2 años de mi caminar con el Señor, yo sentía que lo único que se estorbaba para mi santidad era yo mismo. No sé si alguna vez te ha pasado eso. Lo único que está estorbando que yo pueda ser más como Jesús soy yo. Sentía mi personalidad, mi, soy muy aventado y me meto en problemas, soy muy hablador y hablo de más, soy muy. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo. Entonces de repente escuchaba canciones que decían, más de ti, menos de mí. Y decía, ese es mi himno. Deshazte de mí, Señor. Pero luego lo cristianizaba. Yo solo quiero ser como Jesús. Pero piénsalo, ¿qué estoy diciendo detrás? La canción me encanta. Y después de este punto, creo que la vas a poder cantar con mucha más libertad. No nos vamos a deshacer de esas canciones o declaraciones, pero escucha lo que vengo diciendo. Cuando no está sano el corazón, ¿qué estoy diciendo? Deshazte de mí. Que ya no haya Miguel, que solo haya un Jesús, que cuando la gente me vea, vea a Jesús. ¿Sabes qué? Suena súper cristiano, pero Jesús quiere que cuando la gente vea a Miguel lleno de Jesús, caminando como Jesús. Y eso es arder, estar encendido, pero no consumido. Estar encendido en fuego, estar completamente lleno de la gloria de Dios. Pero no desaparece, sino todo lo contrario. A decirte cómo. Lo escribí aquí. ¿Cómo se relaciona Dios? De una manera no competitiva, sino de tal manera que realza y lleva a plenitud su creación. ¡Uf! Piénsalo por un momento. Estar encendido por Dios no es que desaparezcas, sino va a realzar y va a llevar a plenitud el diseño que Él tiene para tu vida, para tu congregación, para tu ciudad. Él lleva a plenitud. Y ahí podemos ver y decir, "Oh, Dios está en Él". Me estoy metiendo en este punto porque creo que trae esta realidad a nuestra fe, a nuestro cristianismo. Es fácil a veces abrazar expresiones cristianas que suenan muy bien, suenan bíblicas, pero si están fundamentadas en un corazón que no ha sanado, en un corazón fragmentado, pueden estar escondiendo mentiras. No sé si te ha pasado que alguien escribe un libro o hace una prédica y le dices, wow, estuvo padrísimo tu libro que escribiste. Ah, no fui yo, fui solo el Señor. No, no fue solo el Señor, la verdad es que el Señor escribió uno mucho mejor, el tuyo no está tan bueno. Simplemente está muy bueno. Pero no fue solo Jesús, se ve que hay mucho de ti en eso. Porque si no hubiera sido la Biblia 2 y no la es. Otra vez, con todo respeto a los que han escrito libros. Igual una predicación, me ha pasado, "Oh, estuvo increíble", y si mi respuesta es, no, fue solo el Señor. La verdad es que no, hubo mucho de Miguel, si no hubiera sido un sermón como el Sermón del Monte, y no lo fue. Hubo mucho de mi cosecha, y poco a poco espero que sea purificada. Pero si la conclusión de esta tensión entre Dios y mi persona me lleva a decir, no, desaparéceme, ya perdimos, porque no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es poder llevar a Miguel, y estoy poniendo mi nombre, pero pon ahí el tuyo, a plenitud, en donde pueda decir, wow, ese es. Ahí veo a Jesús. ¿En dónde? En las características únicas de Miguel, en el diseño divino de Dios que puso en Miguel, resaltando. Ok, eso fue un paréntesis. Espero que esté asentándose, o a lo mejor por lo menos uno lo tenía que escuchar. Continuamos. Dios llama a Moisés y le dice, es tiempo de cumplir lo que le dije a Abraham. Vamos de regreso. Y vamos a entrar a las plagas. Éxodo 7 al 10. Esto estoy seguro que has escuchado la historia. Has escuchado enseñanzas, prédicas, incluso es posible que hayas visto la película de Disney. Así que ya sabes qué pasa. Entonces lo que quiero hablar no es qué pasa en lo natural,
¿Qué pasa en primer plano? Sino quiero que podamos levantarnos. Y como dicen aquí, desde una perspectiva de 5,000 pies, no sé ni siquiera cuánto es en kilómetros, pero una perspectiva de 3,000 kilómetros, que podamos ver las cosas desde arriba y decir, a ver, ¿qué está pasando? No solamente estamos convirtiendo bastones en serpientes y serpientes comiéndose a otras serpientes, algo más grande está pasando. Cuando Moisés tiene esta comisión y va junto con su hermano Aarón y van a enfrentar al hombre más poderoso del mundo conocido en ese tiempo, Dios va con ellos y no nada más es una lucha entre unos hombres, no es la lucha de entre un pueblo contra otro. Esta es una batalla cósmica. ¿A qué me refiero? Porque de repente ya sonó como que estamos hablando de la guerra de las galaxias o algo así. Esto es algo mucho más grande. Vamos a ver las potestades, los huestes, las ángeles y demonios operando en toda su realidad. Nota, ¿sabías que la palabra y la distinción de ángeles y demonios, la palabra a lo largo de todo el Antiguo Testamento es la misma palabra? Es hasta la era medieval que los distinguimos y decimos, estos son buenos y estos son malos, pero la Biblia simplemente le llama seres, seres angelicales, seres divinos, seres. Angelus ya viene de mensajero y se lo asignamos a los que son para Dios. Y diabolos, demonios, ya viene de los que asignamos para otro. ¿A qué me refiero con esta tensión? Es más complicado que decir los que tienen cuernos y los que tienen halo, los que tienen halo. Es una realidad densa. Dioses falsos. Sin embargo, la Biblia les llama Elohims. Elohim, la palabra Elohim, literal, traducida con la E mayúscula, es lo que diríamos Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy, diría Jehová Elohim. Pero cuando dice, quiero que te deshagas de aquellos dioses falsos, la palabra, nada más que ahora en minúscula, es, quiero que te deshagas de esos Elohims. Cada una de estas plagas, las 10 plagas, no solamente era, vamos a convertir las serpientes, vamos a convertir el río Nilo, vamos a hacer esto. Cada una de estas plagas era un dios, representaba a un dios en Egipto. Así que, ¿cómo funcionaba la dinámica no solamente en ese tiempo? Incluso esta dinámica que les voy a explicar funcionaba hasta los tiempos de Jesús. La realidad es que cada etnia, cada grupo de personas, cada nación, diríamos hoy en lenguaje moderno, no solamente era representado por su geografía, su cultura y su idioma, sino también por su Dios que lo gobernaba. La patria tenía un padre, un pater. Cada una de estas tenía. Y había unos grandes, con unos dioses muy grandes, y había unos pequeños. Y iban avanzando conforme se enfrentaban, conforme iban avanzando. Y entonces, cada uno tenía sus reglas, cada uno tenía sus responsabilidades, deberes. Pero llega un momento en que dos etnias se enfrentaban y no se enfrentaban solamente a nivel humano, se enfrentaban a nivel cósmico, a nivel sobrenatural, podríamos decirlo en lenguaje moderno. Era una batalla de los dioses. Por lo menos así se entendía. Esto generaba muchísima lealtad en todas las personas y cuando uno ganaba, por eso es que todos cedían. ¿Por qué? Porque podían entender, este Dios es mayor. Por lo tanto, tengo que alinearme porque tiene la capacidad también de infligir daño. Esta es una realidad que vemos operando y hay una historiadora que escribe muchísimo acerca de esto en la realidad de Pablo. Dice, ¿por qué había tanta persecución? Sí, era porque no querían, estaban negando y demoníacamente rechazando el evangelio, pero también porque tenían un temor espantoso a sus dioses. Por eso hay mucha persecución, porque Pablo llegaba a un área y mucha gente empezaba a convertirse y los que no estaban convirtiéndose decían, espérense, van a hacer enojar a nuestros dioses, que va a traer calamidad, va a traer muerte, va a traer hambruna, va a traer todo lo que no queremos, regrésense. No queremos hacer enojar a nuestros dioses. Esta realidad todavía sucede en muchos lugares como India, muchos lugares como Asia, hay muchos lugares donde todavía es la manera en que se gobierna. Y aquí Dios eligió a Egipto, la potestad de este tiempo, no solamente para demostrarle a Faraón y a los egipcios
lo dice explícitamente, sino para demostrarle a todas las naciones alrededor que Él es el Dios supremo. Y para comprobarte esto, dice que en varios momentos, cuando está hablando de que y Dios endureció el corazón de Faraón, lo cual no significa que le amarró el brazo para que no pueda responder. Simplemente, cuando la palabra dice que le endureció el corazón, es que lo dejó a su propia libertad. Y cuando estamos en pecado, lo peor que puede pasar es que Dios nos diga, haga mi hijo lo que quiera. Claro que lo dije un poco traducción en español. Pero Romanos 1 también lo dice. Dice que estaban perseverando en pecado y los entregó a su pecado. Y ser entregado a tu voluntad en pecado, literalmente significa caída libre. Los entregó a su pecado, endureció su corazón y simplemente, ¡pum! Haga mi hijo lo que quiera. Caída libre. ¿Y por qué? Léelo. Para que todas las naciones puedan saber que Él es el Dios verdadero, que Él es el sumo poderoso, que Él es sobre todo nombre, sobre todo Dios. Y esto se comprueba. ¿Te acuerdas cuando, me estoy adelantando, pero cuando llegan a Jericó y mandan espías? ¿Qué le dice Rahab? Todos tienen miedo. ¿Por qué? Porque han escuchado las maravillas que tu Dios hizo en Egipto. ¿Puedes escucharlo? Tiene un propósito. Nosotros no lo vemos muchas veces, pero Dios está obrando de tantas maneras. ¿Recuerda la ilustración que di en otras clases? A veces es como un tapiz, que si lo vemos por el lado donde está cosiendo, solo vemos hilos por todos lados pasando. Y dice, esto no está tomando forma, pero de repente el Señor nos voltea y nos permite ver lo que está cosiendo y dice, ok, puedo descansar. Y luego regresa y otra vez es caos, pero es esa confianza y por eso todo este tema de continuidad en las Escrituras nos permite crecer en fe acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Así que cada una de estas plagas va a generar esta batalla cósmica y finalmente sale el pueblo. Finalmente Faraón dice, váyanse de aquí. Su hijo muerto, juicio llegó, tenemos en ese momento algo impresionante que es el establecimiento de la Pascua, Pesaj en hebreo, Passover en inglés. Me gusta mucho la palabra en inglés Passover porque literalmente significa pasaré por encima. Y vemos ahí otra vez, en medio de juicio, en medio de dolor, en medio de quebranto, pareciera como que ¡bah! Da luz y sale la nación. Hasta este momento la nación, aunque próspera y multiplicada, seguía en esclavitud. Nace, las aguas se abren, cruza el pueblo, voltea y puede ver a Dios obrando y cerrando las aguas sobre Egipto, sobre Faraón, sobre el más poderoso del planeta. Y a partir de ese momento explotan en un cántico Moisés. Y luego Miriam empieza a cantar y se hace toda una danza que hasta la fecha se canta. Celebrando la fidelidad, la liberación de Dios. Pero tú has leído la historia. Y la historia no termina ahí. De hecho, apenas comienza. Porque sí, ya son libres, pero están en un desierto. Y su corazón, en muchas cosas, todavía no ha experimentado la verdadera libertad. Así que va a empezar todo un caminar. Perdón. Va a empezar todo un caminar que los va a llevar ¿a dónde? Moisés sabía perfectamente a dónde tenía que ir. Al lugar a donde se había encontrado con Dios. Va a regresar al Sinaí. ¿Por qué al Sinaí? ¿Por qué no los llevó a su casa con Jetro? ¿Por qué no los llevó a otro lado? Ah, porque ahí fue donde se había encontrado con Dios. La zarza ardiente los va a llevar de vuelta ahí. Y van a llegar al monte Sinaí, este lugar tan simbólico, porque es el lugar en donde van a hablarle a Moisés, es el lugar en donde Elías va a oír y va a recibir palabra de Dios, es donde incluso Pablo va. Hecho solo nos da una pequeña ventana, pero hay que tomar esas pequeñas ventanas. ¿Recuerdas que dice que Pablo se fue unos años después de Damasco y le dijo, está muy peligroso? Eres demasiado controversial. En otras palabras, estoy diciendo traducción Miguel Pla. Eres demasiado controversial. Necesitas irte un momento y regresar. Dice que pasó 10 años en Arabia.
parte de ese tiempo se cree y es parte de otra nación, y luego podemos hablar más a profundidad de esto, que va al monte de Sinaí, inspirado en la tradición hebrea de que Elías ahí es donde sale. Es esta búsqueda de la voz de Dios, que no es en el estruendo, sino en el soplo. Y de repente ahí es donde va Moisés, a encontrarse con Dios, con su pueblo. Ahora tiene a miles y miles de personas con él. No nada más con libertad, sino incluso con las riquezas de Egipto. Dice que la gente se despojaba y les daba riquezas. Muchos incluso van a unirse con ellos, lo cual es muy interesante, porque es una sombra esa unidad. Cuando dice que salen y van hacia Elim, esa es una sombra, porque vas a ver que hay 70 palmeras en esa zona. Y si recuerdas nuestra clase pasada, ¿cuántas naciones había al principio? Había 70 naciones, de las cuales Dios llamó a una para redimir a toda la humanidad. Y por primera vez podemos ver un grupo principalmente caracterizado por los hebreos, pero con un remanente de las naciones injertado. Siempre ha habido un remanente injertado. Hoy en nuestro tiempo es al revés. Somos muchísimos más los gentiles y el remanente judío es mucho pequeño, pero siempre lo ha habido, lo dice Pablo. Romanos 8, 9, 10, 11. Siempre ha habido. Está injertado. Una unidad con distinción, pero una unidad como el matrimonio, ejad, son uno. Y va este grupo muy particular, muy herido. Como lo decía, mentes y corazones, muchas todavía no en libertad, pero llegan a la montaña del Señor, en donde van a tener un encuentro con Dios mismo. Dice que Dios mismo baja y la montaña se enciende en la cima. Una escena tan tenebrosa, y uso esa palabra, o terrorífica o terrible, que entran en miedo. Un miedo, asombro, porque saben que están encontrando con un Dios bueno, pero a la vez es los truenos, los relámpagos, las nubes, la presencia, al punto en que le dicen: Moisés, tú sube, nosotros no iremos. Moisés, tú sube. Y Moisés va a subir y va a tener este encuentro con Dios mismo otra vez. ¿Quién está ahí? ¿Con quién se está encontrando? ¿Quién está teniendo estas conversaciones? ¿Quién va a escribir sobre las tablas? Podríamos hacer todo un caso, y no nada más porque se nos está ocurriendo ahorita. Hay evidencia que soporta esto. Está teniendo un encuentro con Jesús preencarnado en toda esta interacción. Pero este encuentro en el monte Sinaí es vital para el pueblo de Israel, porque es aquí en donde se va a consumar como un pacto, el pacto mosaico, que viene a ser, en lenguaje moderno podríamos decir, como una unión matrimonial, en donde se van a leer los decretos, las expectativas y las promesas por fidelidad y las consecuencias por infidelidad. Es como un matrimonio. De hecho, en ese tiempo y por muchos años más, así se hacían los matrimonios. Hoy hacemos lo mismo cuando nos casamos, con los votos matrimoniales. Prometemos, ¿verdad? Algo que no hacemos, diferente de épocas antiguas, es que no ponemos una carta de consecuencias. En caso de infidelidad, en caso de esto, en caso de esto, vas a tener que pagar de tal manera, vas a tener que tener estas consecuencias. Antes se establecía tanto los beneficios como las consecuencias. Podríamos usar un lenguaje más bíblico, las bendiciones como las maldiciones. Y va a haber una unidad. A diferencia de Abraham, del tiempo con Abraham, aquí le va a decir: si tú haces, yo haré. Disculpen si se está haciendo un poco de ruido. Entró aquí la máquina del clima. Va a haber esta dinámica donde le va a decir: si tú haces, yo haré. Lo puedes leer en todo, lo vamos a ver a profundidad en Deuteronomio. Te prometo, te prometo, te prometo. ¿Y qué hace el pueblo? Constantemente va a decir: acepto. Dependiendo de tu tradición, va a decir acepto o va a decir eso haremos. Eso haremos. Eso haremos. Y eso están cumpliendo. Ahora, una vez que suben, le va a dar las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y baja, ¿y qué se encuentra? Infidelidad. Piensa lo desastroso que es esto. Tan pronto se está estableciendo el pacto, tan pronto se está llevando a cabo la boda, digámoslo así, la novia se encontraba en infidelidad.
Al punto que Dios le tiene que decir a Moisés, baja y atiende, porque este pueblo está cometiendo infidelidad. Moisés baja, se enoja, entra en una ira, después de estar contemplando a Dios mismo, rompe las tablas, rompe las tablas, piensa el impacto de esto. Pero la historia no termina ahí. Esto es increíble. La historia no termina ahí. Moisés intercede, dice, no nos borres. ¿Por qué? Entiende la gran historia. Porque las naciones van a decir, los sacó aquí nada más para desaparecerlos, para destruirlos. Los abandonó en el desierto y eso no habla bien de ti. Y no es que Dios necesite consejero, dejémoslo claro. Es más bien esta unidad que Dios busca con nosotros, esta interacción que sí la busca y sí encuentra. Dios es eterno, soberano, poderoso. Pero una y otra vez lo vemos interactuando con su creación, donde le dice, ¿y si hay 10 justos? Como en Sodoma y Gomorra. ¿Y si hay 5? ¿Y si hay 2? Y vemos esta interacción increíble. Finalmente Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Va, vete con todas las bendiciones. Toma la tierra prometida, pero yo no voy a ir contigo. Y Moisés le dice, no, eso no es aceptable. No iremos. Eso no es aceptable. No lo tomaremos. O vienes con nosotros o no queremos nada. Piénsalo. Piénsalo. Estaban en dolor, en destrucción, en pobreza, en esclavitud. Las peores circunstancias que un ser humano puede estar. Y ahora está en libertad, con la oportunidad de tenerlo todo. Todo. Y Moisés dice, si no te tengo a ti, no quiero nada de esto. Si no te tenemos a ti, esto no sirve para nada. Y no nada más para Israel, sino para la redención de toda la humanidad. Y finalmente es cuando vamos a llegar a encontrar esta enseñanza espectacular, donde Dios le dice, ven, quiero que vuelvas Moisés al monte, pero esta vez quiero que te traigas contigo a tu hermano, a Josué y a 70 de los ancianos que tienes ahí, y me voy a encontrar con ustedes. Y dice la Biblia que subieron todos estos hombres y Dios se les aparece y dice que lo vieron, vieron sus pies. El suelo donde pisaban era azul, la pila azul. Y dice explícitamente que vieron a Dios y sin embargo no murieron. Piénsalo. Vieron a Dios, vieron su gloria y no murieron. Esto es una hermosa sombra del fin de la historia, de las bodas del Cordero, en donde Dios hará presencia con su pueblo y compartiremos esa hermosa celebración. Dice que vieron y comieron con Dios. Uf, hacia allá apunta todo. Lo vimos en Jesús. Vieron y comieron con Dios. Y algún día tú y yo, por la gracia de Dios, veremos y comeremos con Dios. Y se sella ahí. Se llenan de esperanza. Bajan y Dios le da una instrucción más. Con esto ya vamos terminando esta primera parte. Le da una instrucción más y le dice, quiero que me construyas algo, Moisés. Quiero que todos ustedes me construyan algo. Algo llamado el tabernáculo. Tabernáculo, sukkah, de ahí viene la palabra Sukkot, la fiesta de enramadas, significa habitar, hacer presencia. Es como una habitación. Es temporal, habla como una estructura temporal, no sólida como una casa moderna, una estructura temporal que permite una habitación. Le dice, quiero que me hagas un tabernáculo.
Porque en ese lugar, en el tabernáculo, haré que sea el lugar en donde mi presencia reside. Piénsalo. El pueblo va a salir, va a empezar todo un viaje, va a empezar toda una travesía. ¿Y qué le dice Dios? ¿Cómo los va a acompañar? Hasta este momento, el ángel del Señor ha ido con ellos encubierto en una columna de fuego y en una columna de humo, en todo momento. Pero dice que hagan del tabernáculo. Y este tabernáculo es algo muy interesante, porque cuando hablamos de un lugar en donde Dios va a habitar, esto nos debe volar la cabeza. Dios es Dios. Dios no necesita una casa. Incluso así le dice a David, ¿no? Todo este tiempo he estado con ustedes y nunca te he pedido una casa, ¿verdad? Pero a la vez sí les dice, quiero que me hagas este lugar para que estemos. No tenemos una tensión que lidiar. Esta tensión es una muy buena tensión. Las tensiones no son malas. Es una muy buena tensión. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el marco que nos ayude a entender el porqué del tabernáculo? ¿Por qué es necesario un tabernáculo? ¿Por qué es importante un tabernáculo? Vámonos mucho más atrás. Cuando Dios crea todas las cosas en Génesis, tenemos el Edén, un lugar dentro de la tierra. Dios crea el cosmos, planetas, astros, todo, pero crea el planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra, que está en caos y oscuridad, dice que planta un jardín. Piénsalo. A veces no vemos estos detalles. Toda la Tierra está en caos. Pero hay un punto, vamos a decir, mi uña, que es el Edén. Este lugar en donde el cielo y la tierra están unidos. El cielo y la tierra están unidos. Hablar del cielo y la tierra creo que es una de las enseñanzas que nos permite entender qué significa el templo de Dios. Y eventualmente esto va a ser muy importante porque no vamos a estar hablando solamente de un edificio, de una carpa o de un templo o edificio, sino eventualmente vamos a hablar que dice la Biblia que nosotros somos el templo de Dios. Así que, ¿qué significa ser un templo? Un lugar de habitación divina. Bueno, hablemos del cielo y la tierra. El cielo y la tierra es estoy pensando en la palabra porque se me fue, es, es el marco de entendimiento, el marco de referencia que nos va a permitir procesar lo que estamos hablando. Cielo y tierra no son opuestos. Aguas. No, 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 bueno, es que está el cielo y la tierra. No son opuestos. Lo opuesto al cielo es el infierno, no la tierra. Esto es muy importante porque hay muchas enseñanzas, falsas enseñanzas, me atrevería a decir, que dicen la tierra es mala y hay que deshacernos de ella. Y hay toda una teología y toda una corriente que dice prácticamente estamos esperando la liberación en donde vamos a salir de aquí, vamos a escapar este infierno y vamos a ser llevados a una realidad espiritual. Sin embargo, recuerda cómo nos enseñó Jesús a orar. Esa es solamente una mención, creo que toda la Biblia lo confirma. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay una dirección, hay un lugar, hay una dirección. El cielo invade la tierra, el cielo llena la tierra. Cielo y tierra son distintas, mas no son opuestas. El infierno es lo opuesto. El cielo y la tierra tienen un contraste. Son distintas. El cielo tiene prioridad. Sí, sí tiene prioridad. El cielo gobierna por encima de la tierra. Pero también tienen conexión. El cielo y la tierra van juntas. El cielo y la tierra, dice Hebreos 11, todo lo que ha sido creado proviene, todo lo que ha sido creado y vemos proviene de lo que no vemos. Hay una conexión.
Todo lo que sucede en lo natural tiene una conexión directa con lo espiritual, con lo sobrenatural. Están conectados, son uno. Y en esta unidad encontramos comunión. Dios está reconciliando todas las cosas en Jesús, tanto en el cielo como en la tierra. Lo podemos leer. Primero, Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aquí alguien podría argumentar rápido, a ver, no, solo hay que reconciliar las cosas que están en la tierra. El cielo es el cielo y en el cielo todo está bien. No. Uf, me metí a terrenos difíciles. ¿Cómo que en el cielo no todas las cosas están bien? ¿Sabes por qué no están todas las cosas bien? Todavía hay una reconciliación que necesita suceder. ¿Qué es lo que le falta al cielo para estar completo? Una unidad y su conexión completa con la tierra. Hasta que la tierra no esté reconciliada, el cielo no está reconciliado. Y esto se va a unir. El cielo y la tierra se unirán. Y Dios reinará y sus pies tocarán el monte de los olivos y reinaremos. ¡Wow! No me quiero ir hasta allá porque me voy a emocionar y me voy a salir totalmente de la clase. Este es el plan. La unidad. El Edén nuevamente. Este punto de conexión del cielo y la tierra donde se unen. Donde son uno. Donde Dios lo llena todo y lo lleva a su plenitud. Piénsalo por un momento. El futuro de la tierra es increíble. No es que desaparezca. Es increíble. Pueden ver que me estoy emocionando. Me estoy tratando de regresar. ¿Por qué estoy diciendo esto? El Edén era ese portal. Uy, palabra difícil. Espero que no me la malentiendan. Es este punto de conexión. Eso es a lo que me refiero con portal. Este punto de conexión. Acuérdense, cielo y tierra tienen contraste. Todas empiezan con C. Tienen conexión y comunión. Por medio del pecado, a veces no vemos esta comunión. Solamente vemos el contraste, la conexión, pero está todavía en un proceso de reconciliación para que haya una comunión. Pero en el Edén vemos estas tres. Y en el tabernáculo vamos a ver estas tres. En el templo vamos a ver estas tres. Y eventualmente en la iglesia y en nuestros corazones podemos ver estas tres. Hacia allá se está construyendo todo. Cuando Dios empieza a hablarle a Moisés acerca del tabernáculo, te vas a dar cuenta que estos son capítulos muy especiales para los diseñadores de interiores, porque se mete a un grado de detalle increíble. Un grado de detalle, el color, las medidas, los aros, todo. Y si notas, está lleno de naturaleza. Están en un desierto, recuerda. Pero en un sentido, el tabernáculo viene a representar el jardín perdido. ¿Te acuerdas? Fueron expulsados. Fueron expulsados. Fuimos expulsados. Pero ahora Dios está diciendo, va a haber un lugar en donde nos vamos a poder encontrar. Un lugar en donde voy a habitar. Iré con ustedes en todo tiempo. Y claro que tiene muchas condiciones. No cualquiera puede entrar. Tiene muchísimas reglas, si lo queremos ver así. Pero ¿qué no es eso adecuado? ¿Qué no es eso adecuado? Si vas a recibir a un gran personaje, ¿qué no es adecuado que prepares tu hogar? Piénsalo de esta manera. Si eres invitado a tener una cita con el presidente, vas a ver que después de que te den la invitación, va a haber alguien que te va a llamar y te va a decir cómo te debes de ir vestido. No te puedes presentar en shorts. No puedes entrar a Los Pinos o a la Casa Blanca en shorts. Te van a decir, tienes que tener un traje. Tienes que ir formal. Y aún así, tu mejor esfuerzo se va a quedar corto. De esta manera Dios le está diciendo y muy seguido le va a decir, quiero que hagas tal y como viste. Tal y como viste, tal como lo viste. Hay una imagen, ¿no? Hebreos 11. Todo lo creado y lo que podemos ver proviene de lo que no podemos ver. Hay un templo, hay un tabernáculo en la presencia de Dios, que es el punto de referencia a lo que se va a hacer. Uf.
Y este es el lugar de encuentro. Cuando Dios le dice a Abraham, Génesis 3, haré de ti una gran nación, y este capítulo, 3 versículos, dice, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo va a ser esa bendición? ¿Es dinero? Porque a veces a eso lo resumimos, ¿no? Te bendeciré es dinero. Mi postura es que cuando dice te bendeciré, es a esto se refiere. Es que su presencia va a estar con ellos en todo tiempo, haciéndolos un pueblo de su presencia. Escucha eso. Haciéndolos un pueblo de su presencia. Esa es la mayor bendición. Conectémoslo con lo que dije hace tiempo. Cuando se les ofreció todo, excepto su presencia, dijeron, no queremos eso, porque no tenemos nada. Y aquí le está diciendo, vas a tener mi presencia. Y ahora pueden decir, puedes quitarlos todos. Y van a pasar por 20,000 cosas. Vamos a pasar, el pueblo de Israel lo ha pasado, la iglesia lo ha pasado, altas, bajas, opulencia y escasez, persecución y gran autoridad. Pero lo que nos caracteriza, lo que nos hace bendecidos es ser un pueblo de su presencia. Una iglesia que prospera, una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia sana, una iglesia agradable a Dios. Es una iglesia de su presencia. Eso es. Algunas tienen 10 personas adentro. Algunas tienen miles de personas. Algunas tienen grandes edificios. Algunas tienen una carpa. Algunas están debajo de un árbol. Pero lo que hace clave es que su presencia está ahí. Son un pueblo de su presencia. Y de esa presencia es que todo lo demás fluye. Ese es el plan de restauración. Y Éxodo nos permite ver todo esto. Nos permite ver cómo Dios sigue comprometido con su pacto. Una y otra vez dice, por amor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, por amor a tus antepasados, por amor a los patriarcas. Dios no tiene plan B, sigue construyendo y espero que todas estas enseñanzas, que otra vez son unas cuantas dentro de la narrativa, pero la intención es poder ir tejiendo para ver la continuidad y la fidelidad de Dios en medio de esta gran historia. En la próxima sesión estaremos hablando acerca de Levítico. Nos vemos pronto.